Continúan en sintonía del Mundo al Día de La Voz de América. Para analizar el tema de la situación en Honduras nos acompaña el analista Juan Carlos Hidalgo, coordinador del proyecto para Latinoamérica del Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Instituto Cato, con sede aquí en Washington. Bienvenido, doctor Hidalgo, un placer tenerlo con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué significa el que el Congreso de Honduras haya solicitado a la Corte Suprema, a la Procuraduría General y al Ministerio Público que se pronuncien primero sobre la restitución de Manuel Zelaya como presidente al país? Significa que esta no es una decisión meramente política, como mucha gente lo ha querido presentar. Mucha gente ha querido presentar como que esto solo depende de la voluntad de Roberto Micheletti o de un poco de líderes hondureños catalogados por algunos como golpistas. Lo que significa es que la institucionalidad hondureña está de por medio y que mucho de la decisión sobre la destitución de Manuel Zelaya fue una decisión judicial que no depende de factores políticos, sino depende del apego a la Constitución hondureña y a las leyes de ese país. La participación de Estados Unidos fue vital para resolver, si se quiere hasta cierto punto, la crisis hondureña. En una entrevista exclusiva con La Voz de América, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, habló sobre la situación en ese país y recalcó que esta es la primera vez en la historia de la región en que una crisis política tan aguda se resuelve mediante negociación y diálogo. Veamos lo que dijo el subsecretario Shannon. Pues mira, es importante entender que nosotros y la OEA construimos un contexto para una decisión, un contexto para un acuerdo, un ambiente para un acuerdo en Honduras. Pero al fin del día fue el pueblo hondureño, especialmente los negociadores hondureños, que lograron ese acuerdo. Y como yo dije en Tegucigalpa, los 6 negociadores, 3 del lado del señor Micheletti, 3 del lado del presidente Zelaya, son los héroes de la democracia hondureña. Ellos salvaron Honduras de un tiempo muy, muy difícil y abrieron un espacio para Honduras recapturar su democracia, recapturar su constitucionalidad y vivir en la libertad. ¿Cómo podemos interpretar ese optimismo del subsecretario Shannon con lo que verdaderamente ahora está pasando en Honduras? Bueno, esperaría que este optimismo prevalezca, sea cual sea la decisión del Congreso hondureño. Mucha gente está especulando de que Estados Unidos no va a permitir que el Congreso hondureño se niegue a restituir a Manuel Zelaya, que es una de las posibles soluciones a este acuerdo. Por lo tanto, me gustaría ver si ese optimismo prevalecerá. Ciertamente las elecciones del próximo 29 de noviembre es la mejor manera de pasar la página en todo este conflicto. Precisamente sobre las elecciones, ¿esta situación alterará de alguna manera los resultados, crees tú, o la validez de esas elecciones? No, yo creo que ya la comunidad internacional ha dicho que va a respetar los resultados de estas elecciones. En su momento coquetearon con la idea de boicotear estas elecciones a nivel de reconocimiento internacional. Por suerte, con la llegada de este acuerdo, la comunidad internacional reconoce que la mejor manera de pasar la página en este amargo capítulo de la historia hondureña es reconocer al ganador de estas elecciones que se van a llevar a cabo, tal vez las elecciones más transparentes en la historia de Honduras, y por lo tanto merecen ser apoyadas por la comunidad internacional. Muchos analistas han expresado su temor de que las fechas, debido a los problemas que se están dando ahora, se puedan alterar. ¿Eso anularía en alguna forma el acuerdo en general o no? No, esperaría que no. El acuerdo simplemente dice que la decisión de restituir o no a Manuel Zelaya cae en el Congreso y que el Congreso va a nutrirse de la opinión de la Corte Suprema sobre la conveniencia o no, o la legalidad o no de restituir a Manuel Zelaya. Así que yo espero que eso no varíe y que esta decisión permanezca. Muchísimas gracias. Quédese con nosotros, doctor Hidalgo, porque nosotros seguimos analizando más noticias de Latinoamérica. Este es el Mundo al Día de La Voz de América. Nuevamente con nosotros el experto Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato, quien analiza la relación entre Ecuador y Venezuela con Colombia. Señor Hidalgo, ¿cree usted que Ecuador y Colombia tienen verdaderamente la voluntad política para restablecer relaciones diplomáticas? Creo que sí, creo que existe un acercamiento importante, creo que existe un acercamiento honesto entre ambas partes. El hecho de que estén conduciendo estas discusiones ciertamente denota eso. Sin embargo, no va a ser un proceso fácil, todavía existe mucha desconfianza entre ambas partes, especialmente por la orientación ideológica de ambos gobiernos y por el incidente del año pasado en la frontera ecuatoriana que le costó la vida a un ecuatoriano
dentro del territorio ecuatoriano, lo cual para el presidente Correa ha sido un punto muy, muy caliente dentro de su posición hacia Colombia. ¿Cuál es la posición ahora de Venezuela? Porque fue precisamente Caracas quien apoyó a Ecuador para eliminar las relaciones o suspender las relaciones con Colombia. Ahora Ecuador y Colombia están buscando un acercamiento y Venezuela se ha quedado un poco en el aire. ¿Cuál es esa posición? ¿Qué cree usted que pasará con Venezuela? Claro, yo creo que Venezuela va a buscar enfrentamientos con Colombia. Para Hugo Chávez tener al gobierno de Álvaro Uribe ahí en la frontera es muy conveniente, puesto que un enfrentamiento con Colombia y estas tensiones con el país vecino le son muy convenientes para tratar de volcar la atención de los muchos problemas internos que tiene ese país. Aunque Ecuador busca un acercamiento con Colombia. Exactamente, sus aliados. exactamente. El gobierno de Rafael Correa, a pesar de ser un muy cercano aliado de Hugo Chávez, ha mostrado cierta independencia en algunos temas. Yo siento que tal vez en esta área esperemos un avance un poco más decidido por parte de Correa, a pesar de cualquier objeción que pueda tener Hugo Chávez. Un tema que no se habló, ha quedado por fuera de las negociaciones, fue las supuestas denuncias de espionaje colombiano contra Ecuador. Denuncias que la semana pasada se hizo por parte de Venezuela. ¿Cree usted que este tipo de denuncias van a convenir en que se restituyan las relaciones diplomáticas de alguna manera o no? ¿Es mejor dejarlas a un lado de momento? Bueno, yo creo que va a ser un tema muy difícil de ignorar y definitivamente existe mucha desconfianza entre ambos gobiernos, especialmente de Colombia hacia Ecuador. Los computadores de Raúl Reyes demostraron de que existía una amplia colaboración entre las FARC y el gobierno en Quito o personajes en el gobierno de Quito, de Rafael Correa. Por lo tanto, veo muy difícil que Colombia simplemente pase la página y pretenda ignorar lo que estaba en esos computadores. En el tema anterior sobre Honduras y en este tema también, la OEA ha jugado un papel. En su opinión, ¿qué tipo de papel ha sido ese? Un papel ha sido que ha estado pintado en la pared. Estos acuerdos se están realizando de una manera totalmente ajena al organismo hemisférico. Igual lo ocurrido en Honduras, donde los acuerdos se lograron fuera del marco de la Organización de Estados Americanos, básicamente por una mediación de Estados Unidos. Así que yo creo que todas estas resoluciones de conflictos a nivel hemisférico, sin la mediación de José Miguel Insulza y sin la mediación del organismo hemisférico, prueban lo intransigente que es. Por consiguiente, ¿debe reformarse? Para mí debería cerrarse, porque ha demostrado que no sirve para mucho. Finalmente, rápidamente, con las relaciones entre Colombia y Ecuador, ¿cree usted que para cuándo podríamos tener unas noticias positivas en cuanto a su...? No creo que podamos especular en ese sentido, puesto que quedan, como dije anteriormente, muchos temas pendientes y muy candentes. Una disculpa por parte de Bogotá por el ataque en territorio ecuatoriano, las denuncias penales a las cuales ha sometido el gobierno ecuatoriano a varios funcionarios del gobierno colombiano. En fin, son muchos los temas todavía en la mesa. Hay un acercamiento, es importante, es bueno, pero yo creo que no podríamos esperar todavía alguna resolución pronta. Muchísimas gracias, señor Hidalgo. Conversábamos con Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cairo con sede aquí en Washington.